soy Conchi García de la asociación Emocionado. Después les vamos a repartir estas hojitas para el que quiera apuntarse y recibir información de charlas que se imparten en Ibercaja y Santos Ochoa. Son gratuitas. Esto para después de la conferencia, quien esté interesado pasa y rellena esta hojita. Bueno, voy a presentar a la terapeuta pránica Sandra Arteaga. Pránica viene de energía vital. Quiere decir que sana por la energía que tenemos en el cuerpo. Lo hace con diferentes técnicas. Hoy, concretamente, va a guiarnos para descubrir nuestra magia interior. Y dice que tenemos una ley universal a nuestro favor para que ese mago interior se desarrolle y se active en nuestro corazón. Nos va a dar las pautas para conseguirlo. Y también nos va a hacer ver, como segunda cosa que vamos a aprender, nos va a hacer ver una realidad que coexiste y que no lo vemos con nuestros sentidos, pero que está aquí. Os presento a Sandra Arteaga. Muchas gracias. Bueno, lo primero, bienvenidos. Gracias, Conchi, por tu presentación. Gracias al Grupo Emocionado por haberme invitado a compartir con ustedes un conocimiento, a ver si saco esa voz, un conocimiento que considero que en realidad está en cada uno de nosotros, pero que a veces el oírlo nos ayuda también a reconocerlo de alguna manera, ¿no? También quiero agradecer al espacio de Ibercaja por facilitar y hacer todo esto posible, y a cada uno de vosotros, porque supongo que veo muchas caras nuevas y esto quiere decir que de alguna manera habéis sentido ese llamado, ¿no? Ese llamado interior. Venga, esto parece que suena diferente, y gracias por haber tomado esa determinación, ¿no? Esa es la primera parte de la que yo voy a hablar, ¿no? Cómo actuar desde el corazón. Muchas veces vivimos en una sociedad vivimos en una sociedad porque está regido de alguna manera desde el hemisferio más racional. Sin embargo, esa parte interior tan esencial, tan importante para que muchas cosas en nuestra vida emerjan de una manera diferente, pues se deja un poco de lado, ¿no? Y bueno, esto lo he hecho también porque siento que estas cosas deben de conocerlas, las leyes universales que están ahí desde siempre. Es un conocimiento iniciático, ancestral, y pues veo que hay pocas personas que están familiarizadas con ello, pero que sí que han sabido por propio camino ir y conseguir grandes cosas. Aún así nunca está de más tener una información de sabiduría, ¿no? Entonces tendremos una parte del por qué es tan esencial y tan importante este conocimiento, de cómo podemos conseguir plasmar y accionar, porque una cosa es saberlo. Hay muchos gurús espirituales, por llamarlo así, pero muy pocos que puedan dar ejemplo con su acción, ¿no? Entonces, realmente el auténtico maestro es el que no solo predica, sino como quien dicen, aplica. Y bueno, explicaré de una manera como ejemplar, con algunos simbolismos, las fases y caminos que de alguna manera todos hemos recorrido, pero dándole una forma y un sentido. Quién es el mago, y auténticamente lo que yo estoy aquí exponiendo son los pasos para un viaje hacia el interior, ¿no? El mago es el que puede elegir un objetivo que va más allá de, por ejemplo, las riquezas, de las cosas perecederas. ¿El por qué? Porque realmente si nuestro sentido, si nuestro objetivo está basado en cosas perecederas, pues muchas veces pues tendremos decepciones, porque todo está en constante cambio. Aparte de que el hecho de no fluir tiene mucho que ver no solo con el miedo, sino olvidar quiénes somos. Por ejemplo, el estar aferrados a ideas o creencias que van en contra de nuestros sentidos, de nuestra forma de ser en realidad, y aparte el miedo a la muerte. Pero todos estos conceptos en realidad hacen parte
de la no conciencia, es decir, de una falta de concepción que va más allá de lo mental. Estoy hablando de una supraconciencia, ¿vale? ¿Cómo podemos conseguir esta reconexión? En realidad, cada uno de ustedes ya la tienen, ¿vale? Porque si no, vuestros corazones no podrían palpitar. En realidad, todo tiene una energía que hace que todo sea como es, desde una planta, un ave, la materia, ustedes, la vida misma. Entonces, es volver a recordar cómo nos sentíamos de niños. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando estamos en el vientre materno, a que nadie, ningún bebé se le ocurre pensar, voy a nacer, no voy a nacer, ¿será que voy a hacer esto, lo otro y voy a conseguir el objetivo de no sé qué? No está preocupándose porque confía intuitivamente y esencialmente en que el universo conspira a su favor para que todo fluya y de alguna manera estamos aquí sin ni siquiera tener nuestro mental en medio de toda esta historia. Entonces, siempre los adultos, todos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, hay una parte de nosotros que conserva esa inocencia. Estoy hablando de ver el mundo desde los ojos de un niño inocente. Cuando conectas con eso, en realidad es cuando empiezas a prestar atención a esa presencia que siempre ha estado ahí y que pocas veces le hacemos caso. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra vorágine de tiempo, estamos con nuestras cosas, pero a través del silencio se puede conectar muy fácilmente, prestar atención. No solo somos cuerpo, no solo somos nuestros pensamientos. Entre pensamiento y pensamiento, en donde hay esa pausa es cuando realmente se puede conectar con esa conciencia a la que me estoy refiriendo yo aquí y ahora. ¿Vale? Entonces, en las primeras fases, cuando la persona está tomando el primer contacto con el reconocimiento de quién es, generalmente me estoy encontrando que muchas personas creen que son, por ejemplo, sus logros, o son sus pensamientos, o son su trabajo, su familia. Pero, en realidad, nosotros somos mucho más que todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, cuando no hay un reconocimiento auténtico, sino proyectado fuera, lo que sucede es que parece que tenemos que luchar para conseguir cosas, porque nos han educado de alguna manera así, ¿no? Parece que tenemos que esforzarnos para llegar a propósitos, a ideas preconcebidas y prejuicios. Pero llega un momento que ya sea por cuestiones de la vida o llegas a un punto en el que la propia vida te empuja a reconocer, pero ¿qué estoy haciendo? ¿No? Llega un punto en el que dices, a ver, ¿aquí qué pasa? ¿Dónde está o qué he hecho? Y empiezas a mirarte dentro. Cuando empiezas a mirarte dentro, empiezas a reconocer que hay algo más grande en ti que nunca te habías planteado observar. Estoy hablando de que hay personas que, por ejemplo, les duele mucho ver una escena que no tiene nada que ver con ellos y se llenan de tristeza, ¿no? Entonces, cuando sintonizamos de alguna manera con estas cosas, de alguna manera nos desalineamos de nuestra fuente esencial. Luego explicaré el por qué. Un ejemplo sencillo, me vienen a consulta, una misma persona empieza a decirme, Sandra, tengo un problema con el trabajo, tengo un problema con los hijos, tengo un problema con el dinero, tengo un problema con mi padre. Y creen que tienen un problema. Bueno, varios problemas, y yo les digo no. ¿Crees que tienes un problema? Vamos a detectar el factor común. En este caso vendría a ser un conflicto con la autoridad. Cuando esta persona toma conciencia de dónde le viene ese conflicto y que en realidad era una percepción errónea de su realidad, esta persona cuando hace el clic mental, eso mismo que antes le hacía sentirse deprimido, le hacía sentirse mal, ya no le mueve. ¿Por qué? Porque su realidad ha sido con los velos que estaban impuestos por la sociedad. Y lo que hago es activar a ese niño interior que ve con inocencia su auténtica realidad, ¿vale? Entonces, una vez que se descubre que realmente todo lo que veía fuera era una parte de él que no lograba entender o reconocer y gestionar correctamente, lo que hace es pasar a un punto en el que dice, ostras, he descubierto algo que es grandioso, el hecho de que ya encuentras como una serenidad porque una parte de ti has podido ver y se siente único.
quiere compartir, quiere hablar, quiere crear un feedback. ¿Por qué? Porque lo que está buscando en realidad, y de esto voy a explicarlo mejor, la ley del espejo, no sé si lo conocen. La ley del espejo es una de las leyes fundamentales que contempla que todo lo que es dentro es fuera y todo lo que es arriba es abajo. Es decir, que todo lo que tú ves fuera, en realidad es una parte de ti, y esto lo vuelvo a repetir, que todavía no has logrado trascender. Una vez que tú trasciendes, ya puedes ver auténticamente la realidad, ya no la estás viendo con los filtros de creencias, traumas, shocks, etc. ¿Vale? Entonces el realizador empieza a crear un feedback, ¿no? Da información, pero llegamos a un punto de nuestro camino en el que tanta información requiere de un espacio para la interiorización y transmutación e integración de todo esto. Entonces cuando nos da la venada de coger y decir, ay, pues que no me apetece salir, que no estamos en estado depresivo, sino que queremos un espacio en silencio para nosotros, porque comprendemos que somos importantes cada uno de nosotros. Entonces es cuando eso que realmente se está integrando hace que empieces a conectar con lo que estoy intentando transmitir, que es ese milagro de la vida. Es como que entras en un estado de gratitud, de una presencia totalmente íntegra en el aquí y en el ahora. Aparte de que empiezas como naturalmente a estar en un estado de bienestar en el que tienes ganas de dar, porque estás ya conectando con el flujo de la energía universal, ¿vale? Entonces entramos como en esa etapa en la que el guerrero equilibrado realmente ha logrado reconocer su ego y por lo tanto ya no le determina ni le detiene para conseguir lo que quiere, sino que pese a lo que pueda sentir, sigue, pero con una conciencia expandida, porque en realidad está todo convergiendo en estos momentos para que expandamos la conciencia. Realmente nuestro propósito es ese, ser felices, no es nada difícil, es como tú puedas aprender a acoplar esto en tu vida. Y luego, una vez que ya has creado esa dinámica, ese feedback, es cuando llega la etapa de la sacerdotisa o el sacerdote, ¿no? Es como un simbolismo. Bien, entonces, cuando sucede esto, es cuando sucede lo que otros pues llaman una expansión de conciencia más amplia, en la que tú puedes percibir quién eres, en realidad entiendes que todo lo que hay alrededor es una prolongación de ti, con lo cual ya no enjuicias o no tienes la sensación de defender tus ideas, porque contemplas que todas en realidad tienen un sentido y una percepción de la realidad, ¿no? Entonces, el mago, cuando ya empieza a despertarse, en realidad empieza a conectar con toda esa sensación de unidad, ¿vale? Que esa es la verdad. Generalmente estamos en un cuerpo físico que da la sensación de separatividad. Somos cuerpos individuales, pero que estamos unidos a través de una red energética muy compleja, que nos conecta no solo con nuestro microcosmos, sino con el macrocosmos. Y cuando eso sucede, entiende que puede interactuar con más inteligencias. Entre ellas hay millones. Una de ellas, en la que hablé en mi última charla, fue el mensaje de Gaia, es decir, Madre Tierra es un ser sintiente y por lo tanto puede generar una información y tú entenderla. Ellos a veces se comunican a través de tus emociones, tú puedes, pero claro, tú ya llegas a un punto en el que puedes discernir qué es lo tuyo y qué es de ese otro ser que te está indicando una información. Empiezas a ver, a despertar tus talentos, pero porque has ido creyendo de alguna manera en esa intuición interior, has seguido esos pasos, y si tú te has mantenido ahí, es cuando secretos para algunos es cuando se hacen visibles a los ojos de un puro corazón y de un ojo inocente. ¿Vale? Entonces el mago comprende que todo lo que está sembrando en realidad y todo lo que genera a nivel interpersonal de alguna manera es lo que él es dentro, con lo que está sintonizando. En el campo cuántico de las variantes, es decir, esto en la física cuántica se entiende que hay millones de vibraciones, pues nuestra mente y nuestro corazón, si están alineados, generan una onda
que crea un patrón de interferencia, que es lo que llaman. Cuando se genera ese patrón de interferencia, lo que sucede es que se sintoniza con eso que nosotros somos, ¿vale? Para poder atraer la realidad. Bien, pues el mago lo que hace es crear desde lo sutil, es decir, a través de esas vibraciones, a través del sueño astral. A veces no es necesario ser consciente, pero sí que es cierto que antes de que algo se materializa, primero en ese mundo sutil, en el mundo energético, ya se ha ido convergiendo de alguna manera, pero somos nosotros los que dirigimos a través de nuestro foco de intención, que es inquebrantable, debe de serlo, para que pueda suceder. ¿Vale? Entonces vamos a dar entrada a lo que son los principios universales, los he ido dando paso a paso para que se puedan entender poco a poco. Con todo esto, ¿para qué nos va a servir? Realmente es para generar esa alquimia interior, para lograr hacer una transformación a nivel mental, a nivel interior, porque la importancia está en que realmente somos más importantes de lo que podéis imaginar. Hemos venido a generar una vibración única, cada uno de nosotros, y es necesaria para que se pueda crear una conciencia a nivel global que haga que realmente se suceda un cambio, pero debemos de empezar desde dentro, ¿vale? Entonces el conocimiento de las leyes del universo nos da la oportunidad de transformarnos a nosotros mismos y a la materia que nos rodea, ¿vale? Vale, entonces el paso 1 sería, ¿dónde está todo el caos? En la mente, en los pensamientos. Cuando no tenemos esto controlado, ¿qué sucede? Que nuestro corazón está detrás de los pensamientos y genera ansiedad y dolor, y tenemos tanto caos que no sabemos ni de dónde viene todo esto, ¿vale? Entonces es fundamental comprender que si tú das un cambio de pensamiento, tu vida cambia, porque tu percepción de la misma es totalmente diferente, y a través de esto pues podéis conseguirlo, por ejemplo, con métodos de yoga, reiki. Podéis hacerlo, bueno, que no tenemos por qué entrar en contemplación infinita, podemos hacerlo hasta en el coche. Estamos sentados conduciendo y estamos más atentos a lo que sucede fuera de, por ejemplo, nuestras sensaciones corporales, en cómo estamos, en respirar, en contar respiraciones, o el hecho de andar. El centrarte en que estás andando, en que estás habitando un cuerpo, ya es una forma de meditación dinámica que hace que toda esa dispersión de pensamientos pues se focalicen. Es una disciplina que con el tiempo se va haciendo más y más fácil y se va integrando como algo cotidiano. Cuando consigues esto, es cuando ya empieza a haber una claridad de quiénes somos. Vale, otra sería, bueno, en este caso el verbo es muy curioso porque estamos hablando un lenguaje que también al inconsciente le da una información que no es lo que queremos decir. Y me voy a explicar. Nos han enseñado, estamos programados a pensar que no debemos creer en nuestras intuiciones, porque nuestra palabra es presentimiento, es decir, miento al presentir. ¿Veis? Y así podría desglosar un montón de palabras, sino que no me voy a centrar en esto porque tenéis información de, por ejemplo, de Sergio Manuel Pop. Él escribió un libro Monor en donde encontró todo el fractal, por decirlo así, de la decodificación del lenguaje, cómo está totalmente distorsionado para generar esta incoherencia en nosotros, ¿vale? Entonces, a día de hoy tenemos tanto potencial, seamos o no conscientes, que simplemente con nuestra mentalidad hacia algo y con nuestra coherencia a través de la emoción alineada se puede conseguir. Pero sí que es importante que si queremos prestarle atención a lo que vamos a hacer con la palabra, por lo menos que nuestras intenciones sean con una buena idea, ¿no? Que no sea porque con nuestra palabra podemos alegrarle el día a alguien o arruinárselo. Y asimismo lo que damos recibimos, aunque en ese mismo momento no lo veamos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esto es lo que he dicho antes. La física cuántica pues contempla que todo realmente es constante movimiento, constante vibración, que realmente nosotros interactuamos con ese campo a través de nuestra intención, de nuestro deseo, crea vibraciones en el campo cuántico. Lo interesante es que nuestro deseo no genere anhelo y por lo tanto no sea un apego aferrante, porque esto puede generar sufrimiento. Por eso es importante que el objetivo del mago
sea totalmente neutral en el sentido de que no se centre en el resultado. Y aparte, no debemos de pensar cómo vamos a conseguir algo, porque el cómo ya se encarga toda esa energía infinita, esa fuente, sino debemos de mantenernos alineados con nuestro sueño, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos esa cosa de que, ay, no sé, yo siento esto, pero mi mente me dice lo otro, y bueno, parece que todo es caótico, en este caso también en este paso es como, de alguna manera, una pequeña prueba, hasta dónde somos capaces de llegar por lo que sabemos que es cierto, aunque todavía no veamos, ¿no? Hay personas que me dicen, es que hasta no ver, no creer, y yo les digo, vale, es que resulta que la dinámica, la energía va precisamente a la inversa. Cree para que se manifieste en tu vida, ¿vale? Y una vez que entras en esa dinámica lo podrás ver, ¿vale? Entonces nos han enseñado desde el racional, no, primero lo tengo que tocar, pero la energía funciona de una manera diferente, ¿vale? Entonces, una vez que somos capaces de alguna manera de tomar determinaciones por lo que sentimos, es cuando en realidad empezamos a romper un poco esos paradigmas que antes nos limitaban, ¿no? El miedo, el que dirán, por ejemplo. Entonces, has de entrar, pero es porque todavía estás sintonizado con esa sensación de que el universo es amigable, como el bebé que daba el ejemplo, ¿no? Entonces, también si ya vas con la programación de que todo es perfecto, te va a dar igual cómo se den los resultados o qué esté sucediendo. Tú estás alineado y con esto consigues unos resultados hasta más grandiosos de lo que tú podrías haber imaginado. Entonces, lo que te piden en muchas situaciones de tu vida es esto simplemente, ¿no? Pero nos cohibimos y no podemos entrar en ese circuito, ¿no? Entonces, cuando accionamos es cuando realmente transformamos, crecemos porque estamos actuando de una manera totalmente diferente. Queremos resultados diferentes haciendo lo mismo. Es imposible, ¿vale? Vale, entonces llega un momento, me hizo gracia porque una chica que estuvo practicando esto constantemente, estaba ya en los pasos y se sentía, ella ya sentía, porque uno de los trucos es sentir que ya tienes, porque si tú estás deseando desde la carencia, lo que le estás diciendo al universo es que estás carente y así mismo te responde, pero porque tú todavía no te sientes con ello. Entonces has de vivir la realización de lo que quieres aunque no lo estés viendo, porque tú estás creando a otros planos, ¿vale? Entonces ella estaba haciéndolo y llegó un momento, pasaron 3, 5 meses, no me acuerdo bien, y me dice, creo que algo estoy haciendo mal. Le digo, ¿por qué no? Es que me han empezado a salir un montón de cosas que parecía que bloqueaban tal, y yo le dije, te has quedado a la mitad de conseguirlo. Y le expliqué el por qué, ¿no? El hecho de que nosotros estemos viviendo una realidad en un momento dado que todavía no está materializado y que en un momento dado parezca que aparecen obstáculos, en realidad son aquellas cosas que nosotros dejamos pendientes de nuestro propio espejo. Entonces el mago comprende que todo lo que ve en realidad no son obstáculos ni problemas, sino son grandes oportunidades para reconvertirse a sí mismo y trascender aquello que ve. Aparte de que, si os fijáis, en la naturaleza todo tiene una forma de expansión y contención, no sé cómo explicarlo, me sale ahora. Entonces, es natural, todo está en constante cambio, está totalmente expansivo y se vuelve a contraer, y es normal, no debemos de verlo como algo negativo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es ahora, si me permite, leer un pequeño verso que me gusta mucho, que explica un poquito mejor lo del flujo de la energía, ¿no? En realidad somos entre el 80 y 90% agua. Entonces, si tomásemos como vivo ejemplo el comportamiento de algunos elementos de la naturaleza, se puede entender mejor cómo deberíamos actuar para que esto sea mucho mejor hasta para nosotros mismos. Vale, entonces, vale, dice, vive de acuerdo con la naturaleza de las cosas, que tu pensamiento vaya al corazón, sea amable y generoso. Piensa en la misteriosa naturaleza mágica de esta energía líquida que no sabemos valorar, se refiere al agua.
Si intentas exprimir el agua, se te escapa. Si introduces tus manos en ella para relajarlas, sientes inmediatamente su contacto. Cuando no está en movimiento, se empantana. Si se le deja que fluya, conservará su pureza. No busca en las alturas para situarse por encima de todas las cosas, sino que se queda en los lugares más bajos, en forma de ríos, lagos y corrientes. Se dirige al mar, pero para después evaporarse y caer de nuevo en forma de lluvia. No planifica nada y no tiene preferencias. No tiene la intención de procurar sustento a los animales ni a las plantas. No tiene planes para irrigar los campos o para aplacar nuestra sed. Estas son algunas de las maneras que el agua en sí misma se expresa en su naturaleza. Y simplemente haciendo lo que hace y siendo lo que es. Es decir, todos esos talentos que nosotros tenemos, muchas veces los bloqueamos nosotros mismos porque no estamos con esta filosofía integrada, ¿no? El hecho de bloquearnos porque el que dirán. Hay mucho sufrimiento con esto de que cómo me van a ver los otros, y te cohibes tú. Entonces, cuando tú te liberas de qué puedan pensar los otros, es cuando realmente tú das, porque tú te sientes bien contigo mismo y no requieres de la aprobación de nadie. Cuando esto sucede, es cuando realmente empiezas a poderte autorreconocer en tu seguridad, en la expansión de todo lo que tienes, en lo que eres, etc. ¿Vale? Entonces, el manejo de la energía, de alguna manera, es esto, ¿no? No tienes por qué tener un conocimiento de Reiki, sin embargo, sí es recomendable aprender a tener una conciencia de nuestros chakras, cómo nuestras emociones realmente se expresan a través del cuerpo. Si no sabemos oírlas, si no sabemos entenderlas, con el tiempo, si no están correctamente transmutadas, degeneran en enfermedades. Desde la conciencia entendemos que la enfermedad tiene una razón biológica y coherente para darnos una enseñanza. Una vez que lo entiendes, puedes llegar a entrar en el flujo de la energía que materializa una reparación de muchas cosas. Yo he sido testigo de casos interesantes y realmente lo que yo estoy diciendo aquí es porque lo he vivido. No podría hablar de algo que es solo teoría, a no ser que yo lo haya experimentado de alguna manera. Para lo de la energía, que sepáis que tengo previsto hacer un taller de plazas limitadas para que podamos interactuar de manera más directa con esto, porque es bastante complejo, ¿no? Depende de lo que se quiera hacer, se usa una herramienta u otra, pero a la vez es sencillo, es innato, todos somos sensibles, tenemos una glándula pineal, entonces cualquiera puede conectar con o sin conocimiento de esto. Bien, cuando estamos en este paso, lo que sucede es que empiezan a haber unas sincronicidades cuando hemos logrado pasar de la prueba 5, ¿no? De no retenernos al ver nuestros espejos sin resolver. Es para resolverlos. Una vez que aparece esto es cuando empiezan a suceder cosas como estás pensando en alguien y te llama, ¿no? O vas por la calle, empiezas a ver un letrero, vas por una persona, te dice lo mismo que has leído antes, empieza a ver, sucede algo. Esto es como una respuesta de que has conectado con la parte creativa del universo, es decir, están dándote señales de que está a punto de materializarse. Entonces has de saber que como ya te has dejado guiar antes por la intuición, seguir esas señales es la misma dinámica, con lo cual es la garantía de que tú vas por buen camino. Es una forma de también autorresponderte a eso que tú estás queriendo conseguir. ¿Vale? Entonces, para que esta dinámica se mantenga es súper importante mantener una tranquilidad interior, un alineamiento y una posición neutral, ¿vale? Porque muchas veces he dicho que todo responde a lo que somos. Si en algún momento titubeamos, nos da miedo o alguna cosa así, lo que puede suceder es que no suceda lo que tú estás esperando o se alargue, ¿vale? O no de la manera que se quería. Aunque no tiene que ser como nosotros queramos, ya el cómo es relativo. Bien, entonces llega otra parte que vendría a ser esta fase como la 5, pero ya con la 9, es decir, aquí otra vez nuestros espejos, pero esta vez ya el mago tiene una experiencia
es capaz de ya no enfadarse, ni mutarse, ni bloquearse, porque ya sabe que son solo unos reflejos que tiene que aprender para poder conseguir lo que desea. ¿Vale? Entonces, es aquí cuando realmente llegamos a un punto en el que se materializa lo que tanto hemos estado intentando conseguir, ¿no? Pero nunca es en el intento, sino en el sentirte que lo has conseguido. Aquí es como una nueva oportunidad para reescribir tu historia, pero de una conciencia más amplia. Bueno, como están habiendo problemas informáticos. Sí. Bien, entonces, en este punto, ¿qué es lo que ha hecho realmente el mago? El mago, todos tenemos ese potencial, al igual todos somos chamanes, todos somos, bueno, un montón de cosas. El mago logra su realización y su transformación a unos niveles que van más allá de los paradigmas establecidos. Es decir, ¿quién nos dice que es posible o imposible? ¿No? Hoy en día parece ser que si no está documentado a nivel científico, entonces nuestra mente ya no lo concibe. Entonces he dicho que he sido testimonio fiel de casos que van más allá de lo médicamente posible. Es posible. Entonces el mago determina su propio límite, no lo que está socialmente admitido. Lo que sabe y lo que no sabe. El mago no se detiene, no se detiene ante lo que sabe o no sabe, solo sabe que quiere esto y continúa y continúa. ¿Puedes ir atrás? El mago tampoco piensa si tiene con qué los medios, si pueden, o sea, no se detiene ante nada, ¿vale? Entonces, esto de la economía es simplemente una herramienta. Hay veces que queremos algo y te llega de una manera inesperada y no tenías la necesidad de tener lo que era la vía para conseguirlo, y lo que está permitido y no permitido. Esto que nos pone la moral, ¿dónde está? ¿No? Cuando estás alineado con la fuente, de alguna manera también comprendes lo que es el amor, y por lo tanto tiene el mago su propia moralidad. Sabe que si ataca a alguien de enfrente, en realidad se está atacando a sí mismo, con lo cual no necesita algo de fuera que le imponga esto, ¿no? Hemos estado proyectando no solo lo que somos, sino nuestro propio poder en estos 4 paradigmas. Siguiente. Entonces, lo que sucede es que con esta percepción supraconciencia, lo que consigue el mago es unificar de alguna manera, porque entiende y vive lo que es el sentimiento de unidad auténtica, de que de alguna manera está todo relacionado. ¿Vale? Entonces, cuando sucede esto es cuando realmente te sientes agradecido por el propio milagro de la vida, por estar aquí, sanos, acobijados, porque de alguna manera somos privilegiados, podemos sentir, vivir, o sea, está en esa dinámica de conexión. Entonces, para recapitular un poquito, vamos a entender así, ya cogiéndolo con pinzas, cómo podemos ir de alguna manera haciendo cosas. Primero, generar un observador neutral dentro de nosotros mismos, de nosotros, de nuestro pensamiento, de nuestro cuerpo, es decir, autoobservarte para conectar con tu autoconciencia, ¿vale? No practicar varias cosas a la vez para poder coger la costumbre de focalizar tu mente. Crea tu propio hábito. Por ejemplo, un mantra único. Un mantra me refiero a que si tenemos sensación de inseguridad, puedes decir yo confío, yo confío, yo confío. Parece una tontería, pero es una forma de reprogramar nuestro cerebro. Cuestionarte quién eres y qué eres. A veces estamos tan frustrados por nuestros problemas que somos el problema mismo, porque nos mimetizamos y ya no sabemos ni quiénes somos. Hay que ser observadores neutrales y decir, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿En el problema o aquí? Cuando tú puedes hacer esta separación, ya el efecto sobre ti o el dominio que tenía ese problema sobre ti se merma de alguna manera. Diviértete, pásalo bien, disfruta del camino, porque realmente nada es en nuestra cuenta, todo está a nuestro favor. Mirad solo la naturaleza tiende a su propia evolución y nosotros
también estamos dentro de esto. Lo que pasa es que nuestra mente no acepta la perfección porque no está dentro de lo que nosotros metemos aquí en esta cajita, ¿no? Entonces, estate en actitud de recibir, ¿vale? Y de dar, rindiéndote a algo más grande que hay dentro de ti. Es muy interesante porque hay personas que van por la vida, dan mucho, más dan mucho, y luego les vas a dar y son incapaces de recibir, ya sea por inculpabilidad o por alguna cosa así. ¿Qué pasa ahí? Cuando tú realmente estás bloqueando a esa otra persona la oportunidad de expresarse, ¿vale? Cuando tú enfocas esto desde la empatía del otro lado, te va a ser más fácil recibir, ¿vale? La no acción, es decir, entra en la no resistencia a los cambios inesperados. Hay un punto en el que si nosotros generamos una fuerza oponente, hay otra contrapartida y esta es una ley universal. Entonces, lo que generamos es más resistencia. Cuando soltamos es cuando todo vuelve a dispersarse de alguna manera. Despégate de los resultados y que tu propósito vaya más allá de tu ego. Voy a leer otra parte, ya lo siento, es que me gusta leer, acerca de cómo tener una visión interior, ¿no? Cuando solo nos fijamos en la información que provienen de los sentidos, creamos un mundo de apariencias que en último término son ilusorias, dado que todas las cosas vienen y se van. La propia naturaleza del mundo material lo reduce a algo transitorio. Cuando nuestros ojos solo ven los colores, se vuelven ciegos ante lo que está más allá de las apariencias. Si nos fijamos solamente en la creación, no podremos conocer al auténtico creador. Y bueno, como he dicho, bueno, esto es de abrir el corazón. Yo he querido hacer como una carta inspirada por mí para conectar con lo que es la gratitud, ¿no? Porque es uno de los puntos básicos que cada día hay que cultivar en nuestras mentes y en nuestros corazones para ir cambiando un poco el chip, ¿no? Y poder ser con naturalidad, por ejemplo, amable, generoso, dar. Entonces, que la bondad, la paz y la luz en todos los corazones sea expandida. El despertar no está en lo que veo, sino en lo que siento. Está en cada acto benefactor de aquel que puede no ser reconocido públicamente y por tanto en agradecimiento a todas estas personas quiero reconocer la labor de una persona que ya es reconocida, sin embargo está siendo ridicularizada por la aportación tan grande que está haciendo acerca de lo que yo estoy diciendo, pero desde un punto de vista diferente, ¿no? Se trata de Josepa Mies. Para quien no sabe, él es el que anda publicando el uso de la medicina y de las plantas medicinales de forma terapéutica y lo tratan como un delincuente. Entonces, yo en nombre de La Rioja quiero agradecer a Josepa Mies por esta aportación que está dando a la humanidad, porque yo misma he podido comprobar que lo que dice este hombre es cierto. No se puede callar a personas que están haciendo una labor auténtica. Y gracias a Daniel Río Soto por su conocimiento, que he podido ayudar a personas a muchos niveles. Y pues quiero dar la entrada y cerrar un poquito ya en esta parte de preguntas, en la que podamos recordar que no necesitamos nada más, solo estás a un pensamiento de cambiar tu vida. Y bueno, escucho preguntas. Todo está en la mente. Todo está en la mente, todo es mente. Exactamente. ¿Cómo no confundimos la intuición con un escocismo mental? Bien, porque la intuición generalmente sale precisamente del corazón. La mente es un pensamiento en el que el corazón va a sentir incomodidad. Cuando tú, por ejemplo, una manera de seguir tu intuición o irte haciendo consciente de ella es, tú te vas de compras, ¿no? Y hay un montón de cosas. Entonces, cuando vas a pagar, presta atención a si tú te sientes cómoda con la compra o no, porque hay gente que hay como una incomodidad interior, no así la paga. Entonces no estás
siguiendo a tu guía interior, de alguna manera. Esa es la diferencia. Ahí no estás pensando, estás sintiendo. Esa es la intuición. ¿Y cómo se practica la intuición? Por ejemplo, de esta manera, el hecho de ir despejando cada vez más los pensamientos e ir prestando más atención a lo que sientes, porque hay veces que todo lo que hacemos lo hacemos desde todo lo mental y ya no sabemos si lo estamos haciendo desde la mental o la intuición. Entonces, la única manera es a través de detenerte un poco. Por ejemplo, cuando vamos a juzgar a las personas o un grupo de personas, eso es mental. Siempre, el juicio siempre es mental. Entonces, cuando tú estés frente a esas personas, una manera de activar tu intuición es detenerte y decir, vale, voy a observar a este que veo como oponente, lo voy a observar como un compañero, o voy a ver a estas personas como una parte de mí o como mis maestros. Y ahí te estás saliendo un poco de lo que estás acostumbrado a racionalizar y empiezas a conectar un poco, pues mira, empiezo a sentirme más cómodo delante de situaciones que antes no vibraban conmigo, pero es que el problema no era afuera. Entonces ahí cuando estás de alguna manera activando simplemente el hecho de autoobservarte y el de prestar atención sobre todo a la emoción. Sí, a ti. Has hablado del desapego al resultado, ¿verdad? Sí. Entonces, yo por ejemplo pongo un caso, o si podéis un poco dar ciertas técnicas ante situaciones igual realmente traumáticas, por las que hay que pasar cierto duelo, ¿cómo puedes hacer un desapego al resultado realmente? En un principio. Vale, o sea, ¿te refieres a que, por ejemplo, A la muerte, desde la muerte de un familiar, por ejemplo, ¿cómo realmente haces un desapego al resultado? Vale, me encanta que me plantees esto, porque he dicho que una de las premisas de la conciencia que no está alineada con la fuente es miedo a la muerte, ¿no? ¿Os recordáis que dije esto? Dije también apego a lo perecedero, y la otra que había dicho, ya ni me acuerdo cuál era la otra. Bueno, en fin, ¿qué me dirías tú si yo te dijera que en realidad lo que muere es solo algo que tú estás viendo, o sea, solo ves algo físico, ¿no? De esa persona, que ya aparentemente no está contigo? Bueno, las emociones que me han producido. Y las emociones, es claro, porque tú dices, ay, no la voy a volver a ver, ay, no, hay un apego, pero realmente a la persona. Pero ¿y si yo te dijera que esas personas en realidad no se van y que tú puedes volver a hablar con ellas? ¿Qué me dirías? Que se va la materia. Que sí que se van. Ahí hay una cosa, y por esto, bueno, yo lo voy a decir porque lo sé que es así. Yo trabajo precisamente desencarnados. ¿Qué pasa? Que cuando nuestro dolor de alguna manera no se ha hecho un duelo correctamente porque tenemos la sensación de que hemos perdido algo, cuando en realidad está ahí, si se pudiera ver a través de esos ojos, porque los niños suelen ver lo que estoy diciendo, solo que socialmente se tiende a callar. ¿Qué sucede? Que los podemos percibir a través de sueños, muchas veces vienen a consolarnos y como que creemos que no tiene nada que ver con nosotros. Muchos de ellos todavía no han ido directamente a la fuente porque están esperando la aprobación de las personas que están aquí. Entonces, cuando la persona me viene a terapia y le digo, mira, tócalo, porque si la persona no ve, puede tocarlo, se activa de una manera muy sencilla la sensopercepción, y empieza a conectar con la emoción, la persona ahí mismo hace el duelo, porque toma conciencia de que hay una realidad sutil en la que él sigue estando ahí acompañándole, y está esperando que la persona haga el duelo para él poder terminar de liberarse. A veces no es el desencarnado en sí mismo todo ahí, sino un fragmento de él. Es que es muy complejo lo de la energía. Por eso he dicho, es mejor un taller aparte para que podamos tratar de manera muy, muy puntual estos casos. No sé si he podido... Realmente yo creo que hay que pasar ese duelo. Claro, pero el duelo lo pasas precisamente a través de la conciencia. Y si no es un caso de muerte, vamos a hablar o de que no se ha conseguido un trabajo, o que le han echado un trabajo, o una ruptura amorosa, algo así. Claro, es que depende del enfoque. He dicho que, por ejemplo, el mago entiende, y ya no es un idealismo, es que si pudiéramos conectar con lo que digo auténticamente, comprenderías que lo que pierdes es una gran oportunidad para abrirte a algo. Y lo hablo por experiencia propia. El año pasado, yo era encargada de una tienda de cosméticos, una store manager,
y yo sentía, literal, que tenía que dejar mi trabajo, en plena crisis. Pero es que para mí, como yo estoy en otra realidad, o yo eso me lo creo y estoy allá en mi mundo, entonces yo dije, a ver, si yo he llegado a un punto en el que llevo años haciendo maestría en Reiki, porque lo hacía de manera paralela y todo esto, pero esto está bloqueando lo mío, yo dije, mira, no sé qué pasa, no tiene sentido, pero yo tengo que tomar esta determinación. Doy el paso y sucede en mi vida cosas y sincronías que empiezan a mostrarme que voy en el camino correcto cuando aparece una gran oportunidad que hace que yo diga, ostras, ahora entiendo por qué tenía que dejar lo otro. Claro, muchas personas no les llega lo otro porque están, crisis, y entro en desesperación. Así como te va a ayudar el universo a darte lo que está esperando que le des, pero es porque tú tienes que entrar en la sintonía. Hay como una oportunidad, ¿no? Hay que cambiar el chip mental, tienes que verlo como, bueno, he perdido esto, pero ¿qué gano? ¿Qué te está diciendo el universo en este mismo momento? Saca tu talento, vive de él. Pero entonces realmente sí que hay que pasar un proceso, ¿no? Se puede producir un desapego al resultado así, a la primera... Depende de cada persona. Hay personas que con un clic mental le dan un giro a su vida impresionante. Yo tuve que hacer el clic, hice el clic, pero tardé meses en coger y dar el paso. O sea, que cada uno, por eso he distanciado los caminos, porque hay gente que igual nos cuesta más, otros menos, otros en un instante cogen y ¡pum!, le dan un vuelco a su vida total. Porque ya no les da tiempo ni al miedo ni nada, porque era el momento para esa persona, ¿no? Sí. Sí, ¿nos puedes explicar algunas técnicas para cambiar el pensamiento? Sí, mira, técnicas para cambiar el pensamiento. ¿Sería un pensamiento concreto o en general? En general, vale. Primero, sería recomendable detectar cuál es el pensamiento común en todos ellos, al igual que el problema. El problema siempre la raíz del pensamiento, sí, pero ¿por qué yo siempre, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, juzgando? ¿Por qué siempre estoy criticando? ¿Por qué siempre...? No, entonces, hay que hacer una visión interior de qué es lo que me estoy intentando decir y que no quiero ver, qué es lo que puedo aprender a través de este pensamiento. No hay que rechazar nada de nosotros, sino coger y observarlo, y es irónico amarlo, arroparlo, cuando tú sabes que eso hizo parte de ti, te enseñó algo, hasta una enfermedad, es cuando has hecho el duelo y lo trasciendes. Entonces, una forma muy sencilla es elegir el pensamiento común que has detectado y crear un mantra contrario, es decir, a ver, un ejemplo, joder, es que esto vaya, y siempre nos estamos cagando en todo, y discúlpenme la expresión, vaya, entonces voy a hacer un mantra de programación, generalmente entre 21 y 40 días seguidos sería lo ideal para programar el mental, coger y decir, pues, vale, si yo pienso que todo es pues entonces voy a usar una programación contraria, pues todo es maravilloso, o todo es milagroso, o veo el flujo, o veo la esencia divina que hay en esto, veo el milagro que hay en esto. Insiste, persiste, porque es la única manera de, si no somos muy flexibles cerebralmente, dar el clic. Con el tiempo hay personas que igual, es que es relativo, no sé si esto... Sí. Gracias. Yo creo que es muy importante ver la parte buena de la gente. Siempre, porque siempre la hay. Yo creo que eso es importantísimo, porque exacto, pues no critica, ves la parte buena y decir, bueno, yo en esa circunstancia yo sería igual que esa persona, y no decir yo, pues es que tal y tal, no, te tienes tú que ver allí en la situación de esa persona. Exacto. Y comprender. Entonces, ver la parte buena de la gente, que hay más bueno que malo, yo creo que es importantísimo para ser feliz. Exactamente. Esa es la clave. Es así. ¿Por allí había alguna pregunta? O sea que ya no hay más preguntas, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y tenéis aquí un folio que voy a ir pasando para los que se quieran apuntar al taller, ¿vale? ¿Y cuándo son los talleres? Todavía no hay fecha. Gracias.